Sangre, balas y traición. Así podría resumirse la brutal guerra desatada en los últimos meses dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación. La temida organización criminal que tiene de rodillas al gobierno mexicano. El Mencho en estos momentos está viendo cómo su imperio criminal se derrumba tras una implacable persecución de las autoridades federales. Pero no solo eso, antiguos aliados ahora convirtiéndose en acérrimos enemigos, buscan arrebatarle el poder a Sangre y Fuego. Tras los constantes enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y grupos rivales, la violencia se ha descontrolado, dejando una estela de muertes inocentes en Michoacán, Guerrero, Veracruz y Jalisco. Ante la creciente amenaza para la seguridad nacional, el gobierno federal ordenó una ofensiva a gran escala en contra de la organización criminal liderada por Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Más de 5,000 efectivos del Ejército y la Marina Armada, incluyendo fuerzas especiales de élite, fueron desplegados en coordinación de la Guardia Nacional y autoridades estatales. Los operativos se han centrado en localidades claves identificadas por inteligencia militar como bastiones estratégicos y rutas de trasiego de drogas del CJNG. Barcos de la Armada vigilan de cerca la costa del Pacífico para interceptar embarcaciones sospechosas, mientras que convoys terrestres allanan propiedades y montan retenes en carreteras. Gracias a la colaboración con agencias estadounidenses como la DEA y el Buró Federal de Investigaciones, se logró la detención de al menos 20 objetivos prioritarios: lugartenientes, sicarios, operadores financieros y familiares directos del Mencho, aunque no se ha confirmado la muerte o captura del máximo líder. Los constantes golpes asestados al cártel han diezmado su capacidad operativa. Analistas prevén que la organización estaría al borde de la extinción, o por lo menos seriamente fracturada en pequeños grupos con mayor presencia de facciones rivales. Tras los golpes recibidos por la ofensiva federal, el Cártel Jalisco Nueva Generación enfrenta una crisis interna que amenaza con fragmentarlo. Su posición dominante en varios estados podría llegar a su fin. El incidente detonante ocurrió durante un motín en el penal del Puente Grande, Jalisco. 16 reclusos perdieron la vida en medio del violento disturbio. Investigaciones posteriores revelaron que la revuelta fue provocada por una disputa entre dos facciones antagónicas que pujan por el control de la plaza. Por un lado están las remanentes de la vieja escuela del Cártel de Sinaloa, liderados por Ismael Zambada García, El Mayo, en alianza con los Chapitos, los hijos encarcelados de Joaquín El Chapo Guzmán. Del otro, se alzan las nuevas hornadas de narcos jóvenes y violentos juramentados con El Mencho y su gente. Esta peligrosa división se ha replicado en otras zonas dominadas por el CJNG. En Colima, después de un motín de 9 fallecidos, surgió el grupo disidente Los Mezcales, conformado por ex-socios descontentos del Cártel del Mencho. Los Mezcales controlan ya el corredor de Colima-Manzillo, vital para el trasiego de cocaína y metanfetaminas. Sus antiguos camaradas del CJNG ahora son enemigos acérrimos, desatando una espiral de violencia que ha dejado convulsionada a la entidad. Así, el debilitado cártel enfrenta fuego tanto de las autoridades como de las facciones rivales surgidas de sus propias filas. Analistas consideran que el CJNG podría atomizarse en pequeños grupos regionales, perdiendo el control territorial consolidado durante años por el Mencho. La captura de Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Ceguera Cervantes alias El Mencho, fue un duro revés para el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, quien ha visto debilitarse su organización tras la ofensiva federal en su contra. El operativo, llevado a cabo en coordinación entre la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina Armada de México y la DEA, se gestó duramente meses mediante labor de inteligencia e intervención de comunicaciones del entorno cercano al Mencho. Finalmente, agentes encubiertos lograron identificar la vivienda donde se escondía Rosalinda, en un exclusivo sector de Puerto Vallarta, Jalisco. Allí fue capturada junto a otras 3 personas, encargadas de proveerle dinero, víveres y vehículos para garantizar su estadía clandestina. El duro golpe a las finanzas y refugios seguros de la cúpula del CJNG no quedó sin represalia. Horas después del operativo comandado desde Ciudad de México, 2 elementos de la 8ª Zona Naval fueron levantados y desaparecidos cuando se encontraban desarmados en una tienda de convivencia en San Juan de Abajo. Fuentes de inteligencia revelaron que la orden provino de Esther Oseguera, hija del Mencho, en venganza por la captura de su madre. Ella sería la encargada de administrar recursos para sobornar autoridades y garantizar la impunidad de los líderes del cártel.
La respuesta de los organismos de seguridad del Estado no tardaría en llegar. La guerra en contra del crimen organizado sumaba una nueva arista en esta peligrosa espiral de violencia. Tras la captura de la esposa del Mencho, las autoridades federales y estatales continuaron asestando certeros golpes al cártel Jalisco Nueva Generación y su entramado delictivo en Jalisco. En coordinación con el Ejército y la DEA, la Unidad Especializada de Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Fiscalía General de la República, cateó una decena de inmuebles ligados al CJNG en el municipio de Zapopan. Los operativos se saldaron con la detención de 15 personas, entre ellas Jessica Joana Oseguera González, alias La Negrita, hija del Mencho. También cayeron 2 integrantes de alto rango del grupo de los Queenies, considerando el brazo financiero de la organización criminal, Rodolfo López Negrete, el Nier, y Martín Cortés Contreras, el Güero, este último sobrino político del Mencho. Incautaron inmuebles, vehículos de lujo, dinero en efectivo y armas de asalto. Pero sobre todo, asestaron un nuevo golpe moral a la estructura con más capacidad económica para movilizar recursos y sobornar a autoridades que garantizan la impunidad de los capos. Mientras en Jalisco las fuerzas combinadas no dan tregua al CJNG, en Zacatecas los enfrentamientos entre bandas rivales han debilitado severamente la presencia que ostentaba el cártel. Tras la captura de la esposa del Mencho, su principal grupo armado en la zona norte de la entidad, los talibanes, sufrió una díspora de sus integrantes hacia el cártel de Sinaloa. Ello ha desatado una cruenta pugna entre ex socios que anteriormente operaban al amparo del temido capo. Más allá de la persecución del cártel Jalisco Nueva Generación, las autoridades han centrado esfuerzos en investigar los oscuros nexos entre integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado con las organizaciones criminales. Y es que, paradójicamente, parte del entrenamiento y capacidad operativa de los temidos grupos delictivos procede precisamente de la técnica militar importadas por fuerzas especiales extranjeras. Un claro ejemplo es el denominado Grupo Aeromóvil de las Fuerzas Especiales del Alto Mando, mejores conocidas como los Zetas, brazo armado del Cártel del Golfo, considerado el eslabón entre el ejército mexicano y el narcotráfico. Entre 1996 y 1999, unos 500 elementos recibieron sofisticado entrenamiento por parte del 7º Grupo de Fuerzas Especiales de Estados Unidos, unas tropas de élite bajo el paraguas de operaciones encubiertas y guerra no convencional, el conocido como Plan Mérida, mediante el cual Estados Unidos ha entregado más de 1.6 mil millones de dólares para combatir el crimen organizado en México, terminó por financiar indirectamente a estos grupos especiales que luego se pusieron al servicio de los cárteles. Incluso hay casos de militares estadounidenses que aprovecharon estas misiones para crear sus propias estructuras criminales, como Ángel Domínguez Ramírez, veterano de la Infantería de la Marina, que salió con bandas rivales para traficar droga a gran escala. Develar estos oscuros intereses que mueven los hilos del narcotráfico, permeando aparatos de seguridad, es tan vital como desmantelar a las temidas organizaciones criminales que azotan el país. Solo así podría cortarse desde raíz un problema que parece no tener fin. La implacable ofensiva federal y la creciente división interna han puesto contra las cuerdas al cártel Jalisco Nueva Generación. Su debilitada estructura enfrenta el embate de las autoridades y el fuego de antiguos aliados, hoy convertidos en grupos rivales tras escindirse en violentas pugnas por el poder. El reinado de años del Mencho llega a su fin, pero esta guerra aún está lejos de terminar. Quedan reductos criminales, sucio dinero borrando rastros y policías corruptos pactando en las sombras. Solo desmantelando esa podrida cloaca de intereses, México podría cerrar uno de los capítulos más sombríos de su historia. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y dar clic a la campanita. Hasta la próxima.